capítulo 3 de Apocalipsis y continuamos con nuestro estudio acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en esta mañana que comenzamos con la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Sardis es la iglesia muerta o Sardis es el profesante cristiano de la boca para afuera, pero que en realidad no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y vamos a leer en esta mañana los primeros 2 versículos nada más. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Comenzamos con nuestro estudio histórico, acostumbrado para que ustedes tengan el trasfondo, tanto geográfico como histórico, de la ubicación de estas ciudades a las cuales les fue enviada todas las cartas del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Sardis era una de las ciudades más degeneradas moralmente de toda el Asia Menor. 700 años antes de que se escribiera esta carta en Apocalipsis, esta ciudad era una de las más bellas del mundo y desde ahí gobernaba el famoso rey de Lidia. Esta ciudad estaba emplazada en medio de una llanura grandísima rodeada de un río que se llamaba el río Hermus, el cual actualmente, si ustedes van al Asia Menor, al norte de Éfeso o al norte de la isla de Chipre, la pueden encontrar ustedes localizada. Pero la ciudad de Sardis no solamente era maravillosa 700 años antes de que se escribiera Apocalipsis, sino que esta ciudad tenía una posición estratégica envidiable militarmente, pues estaba elevada, o sea, era un valle y la ciudad estaba elevada como una torre, en una grande plataforma, por lo cual era muy difícil su conquista en tiempos de guerra. Esta ciudad era riquísima también, pues se encontraban grandes yacimientos en sus ríos de pepitas de oro. Creso fue el rey más famoso y fracasó cuando Ciro el Grande, rey de Persia, entró a conquistar esta ciudad. Esto fue el principio de la decadencia de Sardis. Cuando Alejandro el Magno llegó a Sardis, esta se rindió sin oponer ninguna resistencia y fue absorbida bajo la cultura helénica o la cultura griega por Alejandro el Magno. Sardis también era un gran centro de tráfico de lana y en el año 17 después de Cristo, Sardis sufrió un terremoto, la cual la devastó totalmente. El emperador Tiberio de Roma reconstruyó esta ciudad donando su tesoro personal con la cantidad de 10 millones de sestercios, que equivaldrían a $1 millón. Los ciudadanos de Sardis eran los mejores gladiadores que Roma tenía, por lo cual este emperador Tiberio, al invertir tanto dinero en la reconstrucción, también quiso que los gladiadores tuvieran un medio ambiente adecuado para que pudieran seguir ganando en sus famosas peleas en el Coliseo romano. Y en esta atmósfera de guerras, de pleitos y de degeneramiento moral, se había fundado la iglesia de Sardis. Pero la iglesia de Sardis era una iglesia que había perdido su vitalidad, su poder y su testimonio con el mundo. Era una iglesia que no tenía nada que decirle al mundo, era una iglesia que vivía solamente absorbida por la cultura helénica, una iglesia absorbida por las guerras, una iglesia absorbida por el mundo, donde el sistema mundano la absorbió totalmente y perdió su testimonio. Esta iglesia, vuelvo a repetir, era una iglesia a la cual Jesucristo le dice: tienes nombre de que vives, pero en realidad no te das cuenta que estás muerta. La iglesia de Sardis, queridos hermanos en Jesucristo, es la epítome o la representación de muchas iglesias del siglo XX. Hay muchas iglesias
que tú vas por afuera y cantan y oye la música y ahí dice iglesia fulana de tal, pero que a los ojos del Señor Jesucristo es una iglesia que está muerta. Y cuando nosotros hablamos de muerto, estamos hablando sin vida espiritual, donde el Espíritu Santo no es el poder ni tampoco el que dirige esa iglesia, sino es una iglesia totalmente en manos de hombres carnales, en manos de hombres no regenerados por el Espíritu Santo. Y en esta mañana también tú, recordando que el mensaje a las iglesias se aplica tanto a la iglesia colectivamente como al individuo, hay muchas personas en esta iglesia y en todas las demás que tienen nombre de cristianos, pero que en realidad están muertos delante de Dios. Vamos pues a ver el primer versículo para ver la introducción de Jesucristo a esta iglesia. Y lo primero que Jesús le dice a la iglesia es: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cristo hace referencia, y vean ustedes el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4. Y al mencionar Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice Apocalipsis 1:4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vean ustedes también el versículo 20 del mismo capítulo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces Cristo aquí está refiriéndose en primer lugar a los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, y dice Jesús aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios. La palabra 7 en la Biblia representa lo completo y lo perfecto. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús tiene a los 7 espíritus, significa o está citando a Isaías capítulo 11, versículo 2, donde se describen los 7 ministerios del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo vino al mundo, reposó sobre Jesucristo Isaías 11:2, porque era espíritu de Jehová, espíritu de temor, espíritu de mansedumbre, etcétera, etcétera. O sea, era la perfección espiritual Jesucristo. Y Jesucristo aquí está hablando entonces que los 7 espíritus están bajo el control total de Él y que estos espíritus, que es el Espíritu de Dios, en sus 7 ministerios, son los que Jesucristo puede solamente infundir a la iglesia o a los individuos. Pero también Jesús dice que el que tiene las 7 estrellas, y las 7 estrellas en Apocalipsis 1:20 son los 7 líderes de la iglesia. Entonces nosotros vemos que aquí Jesucristo le quiere decir a la iglesia lo siguiente: es el Espíritu Santo el que da vida, y si esta iglesia hubiera permitido la dirección y el control y la llenura del Espíritu Santo, esta iglesia no estaría muerta. Nadie más que el Espíritu Santo puede dar vida a mi vida, vida a tu vida, vivificar una iglesia, bendecir una casa, bendecir un matrimonio. Y la Biblia nos muestra muy claramente, por ejemplo, en Efesios 4:30, que el Espíritu Santo se puede contristar. Y se nos dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. La palabra contristar significa causar dolor. En otras palabras, tú como individuo y nosotros como iglesia colectivamente podemos causar dolor al Espíritu de Dios. ¿Cómo? Con el pecado. Cuando en una iglesia se tolera el pecado, el Espíritu Santo está contristado. Y cuando este pecado permanece en la iglesia o permanece en tu vida, entonces dice Primera de Tesalonicenses 5:19, el Espíritu se puede apagar. Primero se le causa dolor y el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, que Él no tolera el pecado y nuestros pecados lo entristecen. Y la tristeza, si se prolonga o prolongas tu pecado sin confesarlo, el Espíritu Santo en tu vida puede apagarse.
¿Qué significa esto? No significa que pierdas la salvación, significa solamente que comienzas a vivir como un muerto, que vives una vida igual a la que vive la gente allá afuera. Nunca le hablas a nadie de Cristo, nunca das testimonio con tu vida de Cristo, la gente nunca sabe que hay una vida mejor. ¿Por qué? Porque eres una persona muerta delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es tu problema? Posiblemente, a lo mejor sí eres cristiano, vamos a ver más adelante que a lo mejor no lo eres, pero si eres cristiano, vives y eres una persona como si no fueras cristiana por tu testimonio delante del mundo. Ahora entramos a lo que vamos a estudiar en esta mañana, cuando Jesucristo le dice lo que ninguna iglesia ha oído hasta ahorita. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas personas a sí mismas se llaman cristianas? O católicas, o protestantes, o presbiterianas, o metodistas, o pentecostales, o testigos de Jehová. Y ante el mundo es muy fácil decir, soy esto. Porque me bautizaron de niño, porque voy a la iglesia de niño, porque me bauticé a los 15 años, porque tomo estudios bíblicos, porque voy a la iglesia. Pero es increíble que delante de Dios estés muerto. Y vamos en esta mañana a poder observar la importancia de que nuestra profesión cristiana sea real. Porque voy a mostrarles a ustedes 5 parábolas donde Jesucristo constantemente hace el contraste entre lo verdadero y entre lo falso. Y creo que muchos de ustedes saben distinguir un billete de $20 falso, otro verdadero. Ahora en los bancos y en muchas casas de cambio ya tienen aparatitos con una luz electrónica ultravioleta que le pasan la luz al billete e inmediatamente con la luz le dice al cajero que ese billete no es verdaderamente real. Porque hay imitaciones tan grandes que antes a mí me enseñaron que se tenían que ver con la luz y el verdadero papel americano tiene unas cosas como pelitos en medio que ese no se puede falsificar, pero ahora ya hasta se puede falsificar eso. Ahora se necesita aplicar una luz especial porque es tan perfecta la imitación que ya es difícil diferenciar. Si yo te ofrezco en esta mañana una perla y te digo, velo por favor y me dices si es verdadera, va a ser muy difícil que tú sepas, a menos que conozcas perfectamente bien las perlas verdaderas. Porque si pones una perla verdadera y una imitación, aparentemente son igualitas, pero si le haces la prueba y la muerdes y etcétera, etcétera, o la avientas contra el piso y se resquebraja, te das cuenta que a través de la prueba la perla era falsa. Y en esta mañana yo quiero hacerles a ustedes una prueba, que la iglesia pueda probarse a la luz de la Biblia si tú en tu vida y esta iglesia tiene vida o está muerta delante de Dios. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 13 y veamos la primer parábola del Señor Jesucristo. En Mateo 13, del versículo 18 al 23, Cristo dice, oigan pues la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesucristo usa en este ejemplo a 4 clases de tierras, 4 clases de terreno, donde una semilla fue sembrada. El terreno es el corazón, la semilla es la palabra de Dios. Y Cristo dice que de esas 4 clases de terrenos donde se predicó la palabra, donde se sembró la semilla, solo una dio fruto.
Y explica por qué en las otras 3 clases de terreno o en los otros 3 corazones no hubo una conversión. Solamente en el que tenía preparado su corazón y el que la recibió y la entendió y dio fruto, pudo realmente la semilla ser aprovechada. Cuando predicamos nosotros la palabra de Dios en los desayunos, los domingos, etcétera, etcétera, hay muchos de ustedes que dicen, ya recibí a Cristo. Y me dice la gente, tuvimos 80 conversiones. En Vida Nueva para México ya hemos prohibido hablar de conversiones. Ahora hablamos de decisiones, porque la conversión solamente el tiempo la puede manifestar. Entonces yo no puedo decir, se convirtieron ayer 50 personas, porque de esas 50 personas, a lo mejor nada más 20 fueron verdaderas conversiones. Solo el tiempo nos va a decir quién realmente se convirtió. ¿Y cuándo podemos saberlo? Hasta que el cristiano dé frutos. Yo quiero preguntarte si en tu vida hay frutos. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es dominio propio. Si en tu vida hay un amor cada vez más grande por tu familia, si en tu corazón hay un amor cada vez más grande por Cristo, si realmente sientes que estás enamorado de Jesucristo y de Dios y amas su palabra y la palabra de Dios entra y la amas y te sientes contento con tus hermanos, entonces estás dando frutos. Pero tú no puedes decir que tienes vida cuando realmente estás muerto, ya que tus mejores amigos son incrédulos y no cristianos. Es muy fácil. Yo he visto cristianos que tienen 1 año y siguen teniendo mejores amigos a personas no cristianas. ¿Qué cosa habla? Que están muertos. ¿Por qué? Porque no se sienten a gusto con los cristianos. Buscan a los muertos porque están muertos igual que ellos. Pero cuando hay verdaderamente un nacimiento y una regeneración espiritual, el hombre de Dios, la mujer de Dios, busca, ama a sus hermanos, tiene gozo, tiene paz, ya dejó las pastillas tranquilizantes, ya dejó el alcohol, ya dejó todas esas cochinadas que solamente las usaba como un anestésico por su crisis de neurosis y su problema emocional. Cristo llega a la vida de esa persona y le da paz, la llena de paz, y él sabe que ha encontrado la fuente de la paz, el príncipe de la paz, el ungido de Dios, el Señor Jesucristo. En la segunda parábola, en el capítulo 13 de San Mateo también, del versículo 24 al 30, el Señor Jesucristo usa otra ilustración para comparar y contrastar lo falso de lo verdadero. Y dice Mateo 13, 24 al 30, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Aquí Cristo también muestra que en cualquier lugar donde se siembra la palabra de Dios, el enemigo también inmediata y automáticamente viene y siembra junto a lo real lo falso, junto a lo genuino, la falsificación. Y entre nosotros en la iglesia, en tu casa y en todos lados, somos una mezcla de trigo con cizaña. Hay muchos cristianos que dicen que ellos no castigan el pecado en su iglesia porque Jesucristo dijo que no arrancáramos a la cizaña y que deberíamos dejarla que creciera entre nosotros. Quiero que observen en primer lugar que Jesucristo en esta parábola no se refiere a la iglesia, se refiere al mundo en general. En otras palabras, el mundo en general es una siembra de verdaderos y de falsos. Las cizañas son los malos, los verdaderos son los hijos de Dios. Las cizañas son los hijos del diablo, los verdaderos son los hijos del Padre Celestial. Entonces nosotros debemos de dejar que crezca, o sea, nunca vamos a acabar ni con todos los drogadictos, ni con todos los malos del mundo, ni los podemos meter a la cárcel todos, porque hasta que venga Cristo acabará con el mal en la tierra. Nosotros solo podemos impedir que el mal siga creciendo, como podría seguir creciendo si los buenos no hacemos algo para impedir la podredumbre. Oí hace mucho tiempo un verso maravilloso que me encantó. El mal crece en el mundo porque los buenos no hacen nada para detenerlo. Vuelvo a repetirlo.
el mal crece en el mundo porque los buenos no hacen nada para detenerlo. Si en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela, cada vez hay más maldad, y tú no estás haciendo algo, ni pones tu granito de arena para que esa corrupción y esa maldad sea detenida, entonces dime quién lo puede hacer. Vosotros sois, dijo Jesús, la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal no es antiséptica, la sal es aséptica. La sal no puede quitar lo podrido, la sal impide que se pudra la carne, pero ya podrida la carne, la sal no la puede curar. Jesucristo usa otra parábola en el capítulo 25 de San Mateo también. Y aquí encontramos las 10 vírgenes. Y aquí rápidamente se los voy a narrar. En esta tercera parábola, el Señor Jesucristo sigue contrastando lo verdadero de lo falso. Los que estaban vivos, los que estaban muertos. Y aquí eran 10 vírgenes. Observen que las 10 vírgenes tenían las 10 lámparas. La Biblia dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tenían 10 Biblias. Y de repente llega el esposo y les toca la puerta y quieren todas irse con el esposo. Pero la Biblia dice en esta parábola que solo las vírgenes que tenían aceite en las lámparas se fueron con el Señor. ¿De qué nos está hablando el Señor Jesucristo? Que cuando Él venga va a haber muchos hombres que tengan debajo del brazo la Biblia, la lámpara. Pero ¿sabe una cosa? Que lo que le da vida a la Biblia es el Espíritu de Dios. El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. Y si tú, aunque tengas la Biblia y leas la Biblia y la tengas ahí sobre tu taburete junto a tu cama, si tú no tienes lo que le da vida a la Biblia y lo que te da vida a ti, que es el Espíritu de Dios, tienes la lámpara sin el aceite. Cuando venga el Señor, Señor, aquí tengo mi Biblia. Oye, pero es que el diablo trae una Biblia bajo el brazo también. ¿Ustedes no saben que el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia? Nunca el poder diabólico se manifiesta con tanta fuerza como cuando el diablo se para y predica con la Biblia. Y el diablo, dice 2 Corintios 11, tiene apóstoles fraudulentos que se disfrazan como ministros de justicia. ¿Y saben ustedes qué usan? No usan el libro de Marx y de Hegel, no usan el manifiesto comunista, no usan el catecismo de Westminster, ellos usan la Biblia, pero el problema está que la pervierten y la ensucian con doctrinas humanas. Cuando Cristo se enfrentó con Satanás en el desierto, ¿quién creen que recitó la Biblia? ¿San Juan Crisóstomo? El diablo le dijo a Cristo, oye, está escrito, fíjense lo que le dijo el diablo, oye Señor, el diablo, está escrito que si tú te avientas del pináculo del templo, Dios mandará a sus ángeles a que te detengan. Y en ese momento Cristo le fue haber dicho, tienes 10 en la escuela dominical. ¿Y saben qué le dijo Cristo al diablo? Le dijo, pero también está escrito, al Señor tu Dios adorarás y no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, el diablo cuando cita la Biblia, la cita siempre incompleta. Y ahí está la razón por la cual nacen las sectas. Las sectas, todas sin excepción, son grupos que han comenzado con un hombre que ha dicho tener comunicación con espíritus del más allá. Los mormones, José Smith se comunicó con un ángel, la señora que fundó la ciencia cristiana, Mary Eddie Baker, le habló un espíritu, y voces, y me dijo, y me apareció esto, y me apareció el otro, y así nació la secta. Espíritus demoníacos, doctrinas de demonios que engañan a los hombres. Las sectas, sin ninguna excepción, han surgido de hombres que se llaman a sí mismos iluminados o que recibieron mensajes del más allá. Ahorita, compren ustedes una revista en inglés que nunca la compro, ¿verdad? Pero la compré porque tiene ese artículo, se lo recomiendo. Es la revista People. Acaba de salir el hijo de Marlon Brando ahí en la portada que mató al novio de su hermano, un escandalazo tremendo ahí en Hollywood. Pero en esta revista, la última de People, está la historia de 4 páginas de una mujer en Montana que se llama La Profetisa, que ha juntado a miles de personas y han hecho un rancho y están haciendo túneles porque viene la Tercera Guerra Mundial, y ella dice que ella es la reencarnación de María Antonieta. Que los espíritus le han dicho, y menciona los espíritus que le han hablado, y dice toda la filosofía de ella, y es la nueva iglesia universal de Cristo triunfante. Así se llama la iglesia.
Y ella es la que está mostrando sus canalizaciones espirituales mediante espíritus demoníacos. Gracias a Dios que dice la revista también en este artículo que su hija de 22 años de edad se acaba de convertir a Cristo y abandonó la familia, abandonó el rancho, y todos estos grupos que se van y se refugian fuera del mundo, nos habla la Biblia que son grupos sectarios comenzados con espíritus de demonios. Porque Cristo no va a formar a un grupo y lo va a sacar del mundo. Cristo quiere que en medio del mundo seamos testigos. Para eso nos vamos a un convento y nos dejamos crecer las barbas y ya no hay ningún problema con el mundo. Y en último lugar tenemos también en Lucas capítulo 6, la última parábola del Señor. Y esta yo la considero que es la más fuerte doctrinalmente, Lucas capítulo 6. Porque realmente esta parábola ilustra la tragedia de gente que viene los domingos, viene los martes, viene los jueves y oyen la misma palabra de Dios, tienen al mismo maestro, tienen la misma Biblia y pasa un año y ves al pseudo hermano igual que antes y al otro creciendo, ya predicando, ya dando devocionales aquí, ya dirigiendo en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia en que haya personas que oyen la misma Biblia, tienen el mismo maestro, vienen a la misma iglesia y ahí estén todavía enanos espirituales y por otro lado vean ustedes surgir gigantes espirituales? Cristo nos dice la razón de esto. Lucas 6, versículo 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, ¿y qué dice? Ahí está la diferencia. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús nos dice que hay dos clases de personas en las iglesias. Unos, los dos oyeron, ¿ya se dieron cuenta? Los dos oyeron lo mismo. La diferencia es que uno lo que oyó fue y lo practicó. El otro le entró por acá y le entró por allá. Dijo, qué bonito, qué lindo. Hasta me sentí llorar y me conmovió y sentí hasta que quería más ser santo. Pero saliendo de la iglesia es el mismo hombre en su casa, el mismo hombre con sus hijos, el mismo hombre en su trabajo, el mismo hombre con los enemigos. Saliendo se le olvida todo. Llega aquí y otra vez vuelve a ser conmovido. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Ayer en la mañana, después del desayuno en México, se acerca una hermana y me dice, Armando, mi esposo, no te imaginas, de veras, el anticristo se va a quedar chiquito junto con mi esposo. ¿Qué te pasa? Pues mira, mi marido, esto y esto y esto y esto. Lo primero que le dije a la hermana es, tú estás sujeta a tu marido. Me dice, mira, hermano, tengo una fe tremenda en Dios y creo mucho en Dios, pero no me pidas eso. Entonces le enseñé lo que vamos a ver a continuación. Hermanos, cualquier aspecto de la fe puede ser imitado. En primer lugar, hay un arrepentimiento que no es real. Vean 2 Corintios capítulo 7. Hay un arrepentimiento que no es real. 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Vamos a repetir otra vez. La tristeza, o sea, el dolor por el pecado, lo contristado que te sientas, este sentimiento, si es Dios, si es el Espíritu de Dios el que lo está produciendo, entonces va a producir arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse. O sea, la persona verdaderamente arrepentida no se sigue lamentando, ay, no sé si mi Dios me ha perdonado, ay, me siento todavía culpable, entonces no está arrepentido.
Porque el que está arrepentido ya no tiene que seguirse lamentando, porque acepta por fe que Dios lo perdonó. De donde las personas que dicen, es que, hermano, ¿cuánto tiempo tiene Cristo? 6 meses, pero no creo que Dios me haya perdonado lo que hice. Entonces, no te has convertido, mi hermana, porque la persona convertida tiene la paz de Dios, de saber que mis pecados han sido arrojados y que lo que hay hecho en el futuro y todo mi pasado ha sido enterrado y puesto en la cruz de Cristo y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa persona que todavía se siente culpable de su pasado y hice esto y todavía no Dios me perdona y me siento mal, es porque realmente no se ha arrepentido. Porque el que está arrepentido no tiene que seguirse arrepintiendo en cuanto a su pasado, desde luego. Y dice a continuación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos que en la Biblia tenemos, por ejemplo, a Saúl, al rey Acab, a Herodes y a Judas Iscariote, que llegaron a experimentar, fíjense lo que les voy a decir, estos hombres llegaron a experimentar dolor por sus pecados. Judas, cuando vio que ese hombre era el Cristo, cuando vio que ese hombre era inocente, Judas, al tener las 30 mugrosas, cochinas monedas de plata en sus manos, las agarró y dijo, he entregado sangre inocente. Fíjense, reconoció que ese hombre era inocente. Devolvió el fruto de su pecado, que son las monedas de plata, pero el arrepentimiento de Judas no fue según Dios. Judas le dolió lo que hizo. Judas le dolió encontrarse y saberse a sí mismo un traidor, pero Judas no le dolió haber ofendido a Dios. Si Judas se hubiera arrepentido, según Dios, no se hubiera ahorcado, porque hubiera aceptado el perdón de Dios. Pedro cometió el mismo pecado que Judas. Sí, de verdad, el mismo pecado, alta traición. Los 12 discípulos cometieron el mismo pecado. Los 12 discípulos abandonaron a Cristo a la hora de la muerte. Todos traidores. Sin embargo, la diferencia está entre uno y los otros 10. Hubo uno que también sintió dolor como Pedro, y Pedro, cuando cantó el gallo, comienza a llorar Pedro amargamente. Y se da cuenta que ese hombre Jesús era el Salvador realmente y que lo había traicionado y lo había negado, así como también Judas lo negó. Pero la diferencia entre Pedro y Judas fue que Judas se ahorcó y Pedro lloró amargamente y le pidió perdón a Dios y fue restaurado a la vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes han leído en la alarma y en la nota roja del periódico, padre que mata a sus 7 hijos y horrorizado por la sangre que saltó en la cama de sus hijos y su esposa, se va a la tumba y se vuela la tapa craneana de los sesos? ¿Saben ustedes qué dice? Arrepentido va y se suicida. Bueno, ese arrepentimiento es lo que se llama en el diccionario Larousse remordimiento, pero no es el arrepentimiento bíblico. Entonces, de nada te sirve en esta mañana, ay, cometí adulterio anoche, me emborraché anoche, qué mal me siento. No, tu arrepentimiento tiene que ser, Padre Santo, te he ofendido a ti, y a ti solamente te he ofendido, y contra ti son mis pecados, y en esta mañana te doy gracias por el perdón que me das, y cuando tú sales de esta iglesia, no haces lo mismo. Porque si haces lo mismo, no te arrepentiste. Te sentiste mal por lo que hiciste, pero no hay una conciencia profunda en tu corazón contra un Dios santo. Y no la hay, porque no tienes al Espíritu Santo. En segundo lugar, también hay una fe que no es real. Vean ustedes en Hechos capítulo 8. Hay una fe que no es real tampoco. Hay una fe que no salva. Hechos, capítulo 8, versículos del 9 al 13. Y aquí vemos a un hombre llamado Simón. Hechos 8, versículo del 9 al 13. Y dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y vean lo que dice, también creyó Simón. Y cualquiera de ustedes dice, se salvó, ¿verdad? También creyó Simón mismo. Y fíjense hasta dónde fue Simón. Y se fue a bautizar Simón. Y dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, Simón el mago ve y dice, Dios mío, pero esto es más poderoso que mis magias y que mis trucos. No, aquí sí está Dios. Y creyó el mensaje de Felipe. Y todavía fue y se echó el clavado a la alberca. Pero vean lo que dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ah, Simoncito ya está sacando el peine, ¿verdad? Versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué creyó Simón? Por conveniencia. Porque cuando vio el poder de Dios en su corazón, en lo más íntimo de su corazón, él no se arrepintió de sus pecados delante de Dios. Él dijo, aquí me hago rico, aquí puedo sacar raja. Vean San Juan capítulo 2, y Cristo lo explica de una forma más clara. San Juan capítulo 2. Y constantemente en la Biblia encontramos personas que creyeron. Vamos a ver que también el diablo creyó. Dice San Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Cuál fue el problema? Que la fe no es por el ver, la fe es por el oír. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién no va a creer en Cristo, en un Dios, cuando ve a un paralítico saltar de una silla? ¿Quién no va a creer en Dios cuando ahorita te pasa un ciego y te digo, abre los ojos, y abre los ojos, y en ese momento el ateo más grande dice, creo en Dios, pero escúcheme muy bien. Creen y saben que hay un poder sobrenatural, pero no hay una conversión. Porque la conversión nada más es por la palabra. Y dice el versículo 24, pero Jesús mismo, fíjense lo que dice Jesús, no se fiaba de ellos, o sea, de los que habían creído, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sabía que la fe supuesta de esos hombres era por sus milagros. En su corazón no habían creído en él como el Hijo de Dios. Ahora vean finalmente en Santiago capítulo 2, que es el apóstol Santiago ya saca la espada y la entierra directamente. Y dice Santiago 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí mismas. Vamos a repasar rápidamente. ¿Cómo se puede saber? Hermano, supuesto que me oyes, hermana, disque hermanita que me estás oyendo, ¿cómo puedes tú saber en esta mañana si tu fe es real? Simplemente, dice la Biblia, tiene que demostrarse con obras. Vean el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Crees en Dios? Te felicito. También el diablo cree en Dios. Señor, yo creo en Dios. Pues aunque creas en Dios, no basta creer en Dios. Tienes que creer a Dios. Lo que Dios ha dicho. Creer en Dios. Oye, Satanás vivió junto a Dios. Cuando Cristo vino al mundo, los demonios le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin embargo, al reconocerle como el Hijo de Dios, hay gente que abajo de la cruz decía, este realmente era el Hijo de Dios cuando estaba temblando y se hizo la oscuridad en el cielo. Pero esas personas no cambiaron su corazón porque su arrepentimiento no fue para producir buenas obras. Entonces, en la iglesia tenemos gente, y te cuento gente en la calle que te dicen, ayer estaba en Sanborns, afuera del Hotel María Isabel,
y estaba una señora ahí comprando unas fotos así grandotas del Papa, y estaba en la caja, y estaba beso y beso, y entonces le dice el cajero, oiga señora, ¿me la va a pagar? Porque ya está llena de billetes la fotografía del Papa. ¿Y usted qué cree? Pues claro, una señora, pero de veras de película. ¿Pero usted qué cree? Claro que la voy a pagar. Si este hombre es el digno, y comenzó a enseñar la foto del Papa y al cajero. Entonces yo pasé por ahí y sentí como un volcán así en mi corazón que hacía erupción. Y me acerqué y le dije, Señor, dame por favor paciencia, dame amor, dame compasión para hablarle a esta persona de ti. Y lo primero que le dije, señora, ¿ha leído usted la Biblia? Que me volteé y me echo unos ojos y me dice, ¿la católica? Pues claro que sí, que se cree usted. Le dije, mire, le vengo a preguntar en buena onda, señora, como dicen los jóvenes. No es para que casi me mata, ¿no? Y le dije, pues claro que sí. Le dije, es más, mire, aquí viene una Biblia católica, quiero enseñarle Éxodo 20, 3 y 4. ¡Guas! Me dice, pues ¿qué dice Éxodo 20, 3 y 4? Mire lo que dice, señora. No te harás imagen ni semejanza en ninguna cosa que esté en los cielos ni en la tierra, no te inclinarás. Y luego le dije, ve a 1 Timoteo 2:5, en su Biblia católica, solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y después de que vio que no hay que hacerse imágenes, que no hay que adorar hombres, que no hay que besar hombres, ni retratos, ni postrarse, ni adorar, ni hay mediadores más que Cristo, cerró la Biblia y me dice, pues sigo creyendo en el Papa. Entonces me despedí y le dije, señora, también el diablo cree en el Papa. Que Dios la bendiga. Ya no me quedó más. Pero ¿cuánta gente encontramos que cree en Dios, adoran hombres, adoran imágenes, y hay caminos que parecen derechos? Y dice la Biblia, su fin es camino de muerte. En tercer lugar, también hay una santidad que no es real. En San Juan 12 vemos nosotros la historia de Judas, que aunque profesaba vivir con los discípulos y caminar con los discípulos, la profesión y la santidad de Judas no era real. Judas, dice la Biblia, robaba ya de la bolsa de los discípulos. ¿Quién creen que era el tesorero de los apóstoles? Judas. Fíjense nada más en manos de quién estaba el tesoro, ¿no? Y saben ustedes lo que dice la Biblia, que Judas ya desde que estaba a cargo de la bolsa de los apóstoles, Judas robaba el tesoro de los apóstoles. Entonces ese hombre caminó con Jesucristo y Jesucristo enseñaba todos los días, sean honestos, sean honrados, paguen los impuestos, no paguéis mal por mal, no sean tranzas, no alteren facturas, no alteren esto, no alteren otro, y Judas seguía haciendo lo que a él le convenía, porque Judas amaba el dinero. ¿Y cuántos de ustedes ya tienen en esta iglesia viniendo 1 año, 2 años y siguen haciendo lo mismo? Tienes nombre que vives y estás muerto. Y quiero acabar mostrándoles también que hay una oración que tampoco es real. Vean Mateo capítulo 6. Oiga, pero es que oro también, el diablo ora. Judas oraba. Y en Mateo 6, el Señor Jesucristo dice que también los fariseos oraban. Y hay mucha gente, muchas señoras me dicen, Armando, mi esposo, y ahora, pues gracias a Dios que ora, ¿no? Pero hasta que no haga obras, no es salvo. Hasta que no haya un fruto claro en su vida, no es salvo. Y veamos lo que dice Cristo respecto a las falsas oraciones. Mateo 6, del 5 al 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas, ¿qué dice? No lo digo yo. No se peleen conmigo. No se peleen conmigo, peleense con la palabra de Dios. La Biblia prohíbe el rosario. A mí no me diga nada, a mí escúchenme. La Biblia prohíbe al orar usar repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su, y Cristo le llama, palabrería, serán oídos.
Entonces hay gente que dice, Padre que estás en el cielo, dale, Ave María, Santa María, y dale, y se avientan 4 o 5 rosarios, o si no están en la iglesia católica, en la iglesia protestante, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, aleluya, Señor, y por aquí en su casa, Padre, bendice sus alimentos, guárdanos el hueco de tu mano, y todo lo que sale de su boca, tanto de los rosaristas como de los protestantes, o evangélicos, de cualquier religión, son palabras huecas, que no salen de un corazón regenerado por el Espíritu de Dios. No podemos medir la espiritualidad de una persona por sus oraciones, porque las oraciones pueden ser falsas. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Perteneces tú a esta clase de personas que cuando venga el Señor le van a decir, Señor, Señor? Y la voz que se oiga dirá, ¿por qué me decís, Señor, si nunca hiciste lo que yo te pedí? Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Mas a vosotros, benditos de mi Padre, que tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en el hospital y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste y me llevaste comida. A vosotros que practicaron lo que ustedes creían, vengan al reino de mi Padre, preparado desde antes de la fundación del mundo, para todos ustedes, benditos de Dios. Creo que en esta mañana hay muchos de ustedes que tienen nombre que viven y están muertos. Yo te ruego por las misericordias de Dios, te ruego por la sangre derramada en el Calvario, que no sigas viviendo una doble vida.